Ya estamos. Ok, Bueno, yo por mientras me voy a preparar un cafecito, muy solo bien. calentar ya uno. Entonces, compañeros, buenas noches. Buenos días hasta Roy Tabor allá en Madrid, España, que está por conectarse. Buenas tardes, ¿verdad? Ya saben, el internet así es, ¿verdad? Horario universal. Les doy la bienvenida a su programa Voces Comunitarias de Honduras, de la Unión Honduras Comunitaria de Los Ángeles, California. Yo soy Roberto Castro, coordinador de esta organización y moderador de este foro. En esta noche, pues, tenemos la presencia de 4 amigos que hondureños todos, algunos pues viven en Honduras y en este caso el licenciado Alan Peña vive conmigo aquí junto pues en California, somos vecinos, ¿verdad? Y somos sanpedranos también. Entonces vamos a empezar con la introducción personal de cada uno de los invitados para luego entrar con el tema, ¿verdad? Si ustedes gustan. O estaba pensando yo hacer una pequeña, si están de acuerdo en esto del fútbol, de una pequeña escaramuza, pero bueno, como quiera. Alan Peña, adelante, por favor. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, Roberto y compañeros de foro. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo diferentes puntos de vista acerca de la temática de la realidad actual de nuestro país. Gracias a todos y un saludo y esperemos que este debate sea de beneficio para todos. Un placer saludarles. Muchas gracias, Alan. Ahora, Bessie, por favor, su introducción. Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Bessie Rodríguez. Mucho gusto. Muchas gracias, Bessie. Licenciado Alejandro Alvarenga, adelante, por favor. Buenas noches a los presentes. Bueno, para mí es trasladarme a tantos años, ver la figura del amigo Castro, de igual de que Alan Peña, ya me acordé de Alan, y de la luchadora, la compañera de Santa Cruz de Yohoa, de que yo sabía que yo la había visto en algún lado. Para mí de alegría el hecho que me hayan abordado y que me hayan invitado a este programa, Roberto. Te mantenés puta, pijudo, te mantenés que Oh, pareces bueno, gracias. chihuino. Gracias. Por lo menos no pierde el espíritu de la pelea, de la lucha. Más bien este bajanda, lo miro que ya puta, está No, viejito, ¿no? sí. Y vos estás rechoncho. Hermoso, Ni quiera Dios, ahí en hermoso Los que Ángeles, me imagino que esas angelinas ahí me imagino que pasan alegre y hay muchas hondureñas ahí en Los Ángeles. sí, Pues sí, aquí hay muchos puntos. Ahorita en Tela hay una masacre. Y hay casos aquí emblemáticos. claro. Honduras, pues ya sabemos lo que se ha dado. Lloro ya tiene el primer lugar en el departamento más violento de América. Muy bien, Es Alejandro, lamentable. vamos a seguir con la introducción, ¿verdad? Personal y después entramos al tema. Y sobre el tema van saliendo otras temitas ahí relacionados, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema, el caso de Juan Orlando, va la reelección ¿se entiende, verdad? El tema obligado y cosas así, ¿verdad? Como ejemplo, lo que estaba hablando ahorita en Progreso, Alexander López tiene un conflicto tremendo. ¿Te acuerdas de Alexander López? ¿Verdad? Tiene un conflicto tremendo ahí en Progreso, puede ir de la mano. Pero bien, entró el licenciado Francisco Flores, está en San Pedro Sula, me informó. Licenciado Francisco, bienvenido. Active su micrófono, por favor. Empezamos ya el programa. Estamos en las presentaciones personales y me acompaña el licenciado Alan Peña, que está aquí en California, usted ya lo conoce y ha estado con nosotros. Y por primera vez está la compañera Bessie Hernández, que ella vive en Santa Cruz de Yohoa, ella es activista comunitaria y política. Y está el licenciado Alejandro Alvarenga, que fue de los conspicuos
activistas del doctor Carlos Roberto Reina, Carlos Ascona, desde Ascona, pues Rasuco, y anduvo en la Roberto, Juventud no, Liberal. ¿Ah? no, Y está también es que Tomás no me, Andrade, vos, Andrade, ¿verdad? mira, vos Tomás no me Emilio Andrade. quisiste. ¿Ah? Vos no me Sí, quisiste, pero ya pero te no. vamos a, Mira, te vamos a levantar no, la roja. no, La roja que te aplicamos, te la vamos a hacer. puntos, hombre. Ok. A mí no me quites puntos, hombre. Yo soy abogado y sí, notario, claro, claro, periodista, claro, profesional. claro. El licenciado Tomás Tuve Emilio un programa Andrade. en Globo TV 6 años. No, yo sé, periodista, y también fuiste a hacer tu estudio, me dijiste allá a Europa, ¿verdad? Disculpa la interrupción. Sí, ok. Tomás Emilio Andrade, licenciado también, él es un furibundo, bueno, por decirlo así, ¿verdad? Defensor o activista de Libre, miembro activo de Libre, ¿verdad? Y este programa de cómo se trata, diferentes, Alan Peña, liberal, Francisco Flores sigue siendo firme en Partido Liberal, ¿verdad? En el caso de Bessie, ella ha tenido varias experiencias, y en el caso de Alejandro Marenga, él está organizando su partido nuevo, un partido nuevo, ¿verdad? Un proyecto político nuevo, que también vamos a tocar algo de eso. Entonces, adelante, licenciado Andrade, con su presentación, por favor. Bueno, primero hacer la observación de que no soy seguidor del Partido Libre, Bueno, soy independiente, ¿verdad? independiente, sí. Soy doctor en Derecho, Okay. en Derecho Internacional Humanitario, y hasta hace unos meses era el subprocurador general de la República de Honduras, Sí, el cual cargo que ostenté durante 4 años y que entregué hace poco. Mi trabajo en la Procuraduría General de la República consistía en representar al Estado de Honduras en las diferentes demandas y acciones, juicios, tanto nacionales como internacionales. Y es ahí que me gustaría tal vez, Roberto, hablar sobre el proceso o los procesos en los que Honduras fue demandado y fue condenado por acciones ilegales realizadas en el gobierno del señor Juan Orlando Hernández, como fue la destitución de los 4 magistrados, el tema de las sedes, que es otro tema sumamente grave ocurrido en nuestro país, y por último, el tema de las acciones que el Ministerio Público aún no ha presentado por diferentes delitos cometidos por el ex convicto Juan Orlando Hernández, y eso creo que amerita una conversación bastante amplia. Muchas gracias. muy bien, muchas gracias, licenciado Andrade. Sí, tenemos conocimiento de su trayectoria política, y uno comúnmente relaciona que cuando alguien ha desempeñado una función así de alto nivel, ¿verdad? Nivel de procurador, su procurador, es que de alguna manera el partido le ha confiado esa responsabilidad, ¿verdad? Pero bien, Sí. en este caso el licenciado Francisco Flores, está entrando el licenciado Coto García también, pero adelante, licenciado Francisco Flores. Gracias, Roberto, gracias, un placer saludar al panel de grandes expertos en la materia, y me alegra estar de nuevo en poder reorientar algún tipo de acciones que puedan permitir dentro del contexto, y pues en el comentario lógico, permitir que todos tengamos pues una mejor Honduras. Ese es el propósito. Muy bien, el licenciado Francisco Flores, muchas gracias. Licenciado Francisco Flores ha sido un pilar de este programa, una columna, él ha estado los 4 o 5 años que ha estado acompañándonos, así como el licenciado Ramón Coto también, que tuvo su oportunidad en su momento de ser candidato presidencial con el partido Vamos, y ahora también mantiene una actitud independiente en el aspecto político. Adelante, licenciado Ramón Coto, le damos la bienvenida, adelante con su presentación. Active el sonido, por favor, el volumen. Sí, adelante. Ahorita me escucha. Sí, correcto. Ok, solo ubico mi teléfono aquí. Permítame un segundito que se me permita. Ya vamos a ver. Que le toqué algo aquí. Permítame un segundito. Buscámelo aquí.
Bueno, muy bien. Mientras se prepara el link, ustedes saben el tema de fondo en sí, el tema base es el regreso de Juan Orlando, efectos y consecuencias, ¿verdad? Y aspectos colaterales que hay. Estamos listos. Adelante, licenciado Coto. Buenas noches a todos los compañeros ahí que hemos sido pioneros de este programa. A Roberto por la invitación, muchas gracias. Y siempre, como siempre, es una oportunidad de poder compartir estos temas con el resto de la sociedad. Y me da mucho gusto estar nuevamente con este programa. Y había ahí al amigo también, que hace poquito participó, mi gran aprecio, Francisco. Así que estamos listos para iniciar con el proceso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar de lleno con el tema. Yo quería hacerme un paréntesis ahí con lo del fútbol, pero no, definitivamente no daba porque ya somos 6 y creo que va a entrar más personas todavía. Entonces, queremos manejar los 5 minutos de participación, de exposición con 2 de tolerancia, ¿verdad? Para que todos participemos y desarrollemos el tema. Hacemos una primera ronda y después otra segunda ronda si es necesario y si no, y si hay necesidad nos vamos con algún tema colateral. Entonces, en este caso, por su orden, la primera que entró fue la compañera Bessie Hernández. Entonces, le vamos a ceder el tiempo a ella la palabra para que a su manera, ella nos explique cómo es la situación de Juan Orlando y el aspecto político en Honduras. Adelante, Bessie. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes. La verdad que sí, es algo bien, bien preocupante, ¿verdad? Porque vemos cómo cómo se ha ido desarrollando esto, ¿verdad? Poco a poco y realmente pues han habido pruebas y todo, sí. Y la justicia pues no prevalece, sino que realmente cuando hay pruebas pues hay que haber un juicio y pues tienen que pagar, ¿verdad? Por sus delitos, por sus actos. Pero lastimosamente pues no han habido resultados, pues sí, esperamos pues que esto cambie esta situación pues sí, y mejore. Solamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces sigue en el orden, licenciado Alan Peña fue el que entró después, ¿verdad? De Bessie. Adelante, Alan. Buenas tardes a todos, algunos que todavía no los había saludado porque no habían entrado. Pues referente a la temática, Roberto y compañeros, yo pienso que la situación que se nos avecina a todo el pueblo hondureño no es algo gratificante, no es algo bueno. Ya lo pudimos ver en los años anteriores, que no fue grato, ¿verdad? El país va a caer a una ingobernabilidad muy grande, muchos riesgos que vienen para el país, tanto en lo jurídico como en lo territorial, y yo creo que ya ya no va a haber esa independencia de poderes, y estamos cayendo a eso. La situación es grave, lo que es el problema de las sedes, eso es un problema grande que se le avecina al país. Y bueno, como ya vimos, se está perdiendo la credibilidad a los entes judiciales, ¿verdad? Principalmente al Poder Judicial, se está viendo que está quedando corto. Esperemos que realmente se pueda aplicar la justicia como se tiene que aplicar en nuestro país, para que si en el exterior hubo ese indulto, hubo ese perdón, que en nuestro país no vaya a suceder lo mismo y que en nuestro país los delitos que en el territorio nacional se cometieron sean juzgados, ¿verdad? Porque todos tenemos que pagar cuando se hace algo, y eso debe de ser lo que debe prevalecer en nuestro país, en la justicia hondureña. Así que yo pienso, Roberto, que es muy delicado lo que viene. Tenemos que estar todos atentos, y la mejor manera es que nosotros tenemos que demostrar al momento que nos toca elegir las autoridades
demostrar que tenemos voz y voto y que tenemos participación en nuestro país. No tenemos que salir huyendo, no tenemos que correr, sino que tenemos que participar masivamente para que podamos nosotros, es la única manera de combatir estas situaciones que se están dando o se vienen a dar en nuestro país. Creo que el regreso no es algo muy bueno y esperemos en Dios que Dios no nos desampare como nación. Eso es lo mejor que podemos pedir. Muy bien, muchas gracias, licenciado Peña. En su orden, pues el amigo Alvarenga. Adelante, licenciado Alvarenga, con su perspectiva pues de este asunto de Juan Orlando. ¿Hasta dónde va a mover la política hondureña, pues, o a trastornar? Adelante, licenciado. Sí. Sí, adelante. Mira, si yo fuera amigo de Orlando, dijera que porque lo mismo se lo dijo un gran amigo de él que lo puso de casi en los puestos, como es Porfirio Lobo Soto. Él ya dijo que no quiere amigo por los daños que le causó Juan Orlando a la familia de Pepe Lobo. Y eso que hizo mucho daño a la familia hondureña, dice Pepe Lobo, no lo digo yo, que si viene acá corre el peligro de que a quien le hizo daño, si quiere. Jurídicamente hablando, eso no procedía. La reelección presidencial, la Constitución de Honduras, su artículo. Parece que tenemos problemas con el sonido, Alvarenga. Como que hay problemas con la salida ahí del sonido, o se está congelando la transmisión de él. Sí, por cierto, es que le robaron el teléfono y que está usando un teléfono de otra persona y posiblemente de falla. Pero bien, vamos a continuar con el licenciado Tomás Emilio Andrade, porque por cierto que el licenciado está presentando una especie de tesis, ¿verdad? O a nivel internacional con respecto a este caso de Juan Orlando. Así que adelante, Andrade. Sí. Y bueno, no sabía que iba a estar aquí mi promoviendo amigo la reelección. Perdón, sí, Alvarenga, ¿estás todavía? Es que no se escucha bien. Hay falla con el sonido. Sí, porque creo que la señal está fallando, ¿va? Sí. Muy bien. Pero yo no importa, si quieres resetea tu teléfono, ¿ves? Y te damos el tiempo después que terminemos esta ronda, porque está entrando también el compañero Francisco Alguera, que es el fundador del Partido Migrante Hondureño, algunos ya lo conocen, y vamos a darle su tiempo, pero después de la exposición del licenciado Andrade, que con respecto a ya estamos en el tema, Francisco, después te damos la palabra, y ahorita le toca el turno al licenciado Andrade. Adelante, Emilio. Sí, bueno, saludar a Francisco Flores, ya días no lo miraba. Francisco, un placer saludarte. Definitivamente Honduras nuevamente está bajo la palestra pública, es para mal, no para bien. Cierto. Dentro de poco arribará a nuestro territorio nacional una persona que le ha hecho mucho daño a nuestro país, que ha sido el responsable directo de muchas muertes, más de 43 asesinatos en el marco de la crisis postelectoral del año 2017, una persona que le ha causado serios perjuicios a la economía nacional con la destitución de 4 magistrados para que se oponían de manera patriótica a la instalación de a la declaratoria legal de las sedes, lo cual constituye un delito a la patria. Como le decía anteriormente, Roberto, yo fui representante del Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado de Honduras fue condenado por la destitución de estos magistrados. Y eso es lo mínimo. Lo preocupante es que el Ministerio Público, a pesar de que el gobierno anterior tuvo
el espacio para presentar las acciones por traición a la patria, no solamente contra Juan Orlando, sino contra muchos, muchos personajes que se encuentran en este momento incluso fuera del territorio nacional, bajo los auspicios del excomandante guerrillero, ¿va? Entre comillas, Daniel Ortega. Eso cual se volvió una guarida de delincuentes y de, y de personas que tienen cuentas pendientes con nuestro país, con nuestro sistema legal. Otro punto importante es que el pueblo hondureño sepa que la orden de captura no ha sido revocada. Lo que hizo la Corte Suprema, lo que hizo el magistrado de filiación nacionalista Walter Raúl Miranda Sabio, fue suspender esa orden de captura. El proceso penal continúa en contra de Orlando Hernández y no solamente contra ese delito. El Ministerio Público debe de presentar las acciones como representantes de los intereses de la sociedad, las acciones correspondientes por los delitos que todavía no se han presentado requerimientos fiscales. Ya el señor Santos, director de la OFERCO, que es la unidad especializada contra delitos de alta gama del Ministerio Público, ya emitió un criterio públicamente donde dice que el fiscal general está en la obligación de presentar todas las acciones, todos los requerimientos fiscales que aún no se han presentado. Y algo más importante, hablaba yo de la crisis postelectoral durante el año 2017. 43 muertos, compañeros. 43 muertos que todavía están en proceso de investigación. Cuando ya están acreditados todos estos asesinatos políticos a niñas, jóvenes, adultos que perdieron la vida en el marco de esa crisis postelectoral, que fue por la reelección ilegal de este delincuente en el año 2017, donde todos sabemos que se fue la luz, ¿no? El señor Narrala iba 5 puntos arriba, se fue la luz, o el sistema se cortó y posteriormente el sistema del Consejo Nacional Electoral dijo de que esos 5 puntos que llevaba el señor Narrala, que era una alianza con el Partido Libre en ese momento, ¿verdad? Que era una alianza Salvador Narrala, si ustedes recuerdan, Salvador Narrala junto con el Partido Libre. Y después aparece, después de que el sistema se había ido, aparece 5 puntos adelante. Estamos hablando de 10 puntos que fue ese fraude electoral que se dio en el 2017. Y los famosos votos rurales. Además, Andrade, los famosos votos rurales. Así es, correcto, Roberto, correcto. Lo mismo pasó en las elecciones pasadas, ¿no? De Narria Fura con el candidato Salvador Narrala. Salvador Narrala fue el presidente electo, ahí no hay lugar a dudas, no fue en Narria Fura. Los nacionalistas son especialistas en fraudes y lamentablemente se han premiado a las consejeras Cosette López y la otra representante, la doctora Ana Paola Hall. Ana Paola Hall. Ahora una ya está de embajadora ante la Organización de Estados Americanos en Washington y la otra está de embajadora en otro país, en la Unión Europea, no sé. El asunto es que aquí en este país se premia la delincuencia y a los que luchan por la patria, los que hacen un trabajo ciudadano a favor de la gente, son marginados, son desaparecidos o son vistos como opositores que no tienen ninguna justificación. Otro tema importante y que ya lo mencionó uno de los panelistas es el tema de las ciudades modelo, ¿no? De las zonas de desarrollo. Uno de los tratos que hizo Narria Fura con el nuevo Nerón, el nuevo Calígula que se encuentra gobernando Estados Unidos,
es precisamente la instalación de estas nuevas zonas de desarrollo en nuestro país, que son totalmente ilegales. Eso se va a convertir, compañeros, en un nido de víboras, de delincuentes, porque estamos hablando de que ellos van a tener, de acuerdo a la legislación de estas sedes, es que ellos van a tener su poder ejecutivo, su poder legislativo, su poder judicial, van a cobrar sus impuestos, van a tener su propia policía. Es decir, es un estado sobre otro estado, ¿no? Qué bueno que fuera como Taiwán, pero eso está muy lejos de ser algo como Taiwán, que es una de las que considera una de las ciudades modelos en el Asia, ¿no? Pero lamentablemente yo también veo demasiada pasividad en el pueblo hondureño, demasiada pasividad. Debemos de comenzar, para mí, una lucha permanente, constante y con verdaderos líderes. Y no hablo de los políticos partidarios, hablo de que el verdadero pueblo sea el que se levante y empiece a pedir y a exigir el respeto a la ley. Ya para finalizar, quiero enfatizar que y hacer un llamado a todos esos compatriotas, ¿verdad? Para que se pueda exigir al Estado de Honduras, ya que no ha funcionado el derecho interno, el derecho nacional, para que se pueda instar o se pueda activar el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es la Convención Internacional sobre Crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Torturas, malos tratos y todo lo que tiene que ver con genocidio, ¿no? Y este señor es un genocida, un asesino, mandaba a matar cualquier persona que tuviera información sobre su actividad en el narcotráfico, ¿no? En las acciones ilícitas. Este señor no solamente es un vendepatria o una persona un traidor a la patria, es un asesino, un genocida, es un tipo que no tiene conciencia, es una persona dañina, no solamente para nuestro país. También hay información que la misma administración Trump lo ha instruido para hacerle daño a otros países de América Latina, como México, Colombia y otros países de América que están luchando para levantar eh, sus pueblos, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y eso también hay que tener mucho interés en ver cómo podemos salir adelante. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciado Andrade. Normalmente cuando son personas invitadas y están por primera vez, tenemos alguna diferencia, ¿verdad? En los minutos del tiempo, ¿verdad? Y como ya pasamos de 7, pues establecemos la regla de regulación de 5 minutos y 2 de tolerancia. A ver si nos podemos mantener en eso. Estaba buscando el cronómetro, no lo encontré. Voy a ver aquí en el teléfono si puedo hacer algo. Pero lo que ya he estado, ya sabemos, ¿verdad? Mantener el punto de equilibrio, pues, para que el tiempo nos dé y podamos salir a la hora. Está en el proceso de entrada Francisco Alguera, del Partido Migrante Hondureño, y la licenciada Gilda Magnil, que siempre ha estado con nosotros. Ella es directora ejecutiva de Unión Honduras Comunitaria y ahora dirigente, formadora, organizadora de lo que será el Partido Justicia, Libertad y Democracia de formación allá en San Pedro Sula. Creo que ella nos va a hablar también de eso, pero antes, en el orden, está el licenciado Francisco Flores y luego el abogado José Ramón Cotto. Adelante, licenciado Francisco Flores. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Es un placer estar con elegantes personajes de la historia de Honduras. Mira, Robert, saludos a mi amigo, el abogado don Tomás Andrade, tiempo de no verlo, al doctor Cotto, a la licenciada Magnil y todo el panel que está. Un abrazo a todos a la distancia. Yo siempre soy partidario de un tipo de filosofía más allá del problema, Robert. Mira, si con problemas arreglamos problemas, seguimos hundiéndonos. Entonces yo pensaría de que los estadistas, en este caso el doctor Andrade, que estuvo 4 años en la máxima estructura del Estado, en la defensa jurídica del Estado, es una persona con alta información de lo que ha acontecido en Honduras. Ayer
en el pasado inmediato y lo que puede pasar en su pronóstico profesional de ver una secuencia de los hechos que han ocurrido. Pero me llama más la atención de poder promover, en vez de toda esa catarata de continuidad de aguas malas para este bello pueblo, ¿por qué no buscamos líderes y formamos líderes que se dediquen a la reconstrucción social de Honduras? Algo que verdaderamente nos dé la oportunidad a nosotros, porque todos los que estamos aquí nos acercamos a la tercera edad y ya nos van a dar descuento. Entonces, ya no podemos seguir con la bandera de lucha enarbolada dentro de lo que se llama odio y diferenciación de lo que es la sociedad actual. Necesitamos un baluarte que integre una sociedad entre los valores nuevos y los valores que ya estamos en periodo de extinción, ¿correcto? Esto nos traería, Roberto, un confort como una reingeniería mental que está dejando un legado en la sociedad. Honduras ha pasado toda la historia por grandes personajes que han vivido en el exilio y que han regresado a Honduras, tanto liberales, nacionalistas, tanto militares, etcétera, desde Modesto Rodas Alvarado, Miguel Ángel Zúñiga Huete, pone al mismo Óscar Flores, el papá del ingeniero Carlos Flores. Entonces, ¿qué te das cuenta? Gente que retornó, el mismo Mel Zelaya retornó, formó un partido y lo llevó a la máxima magistratura. Entonces, esas cosas dentro de un marco de elegancia ya son historia. Pero Honduras necesita una nueva generación de valores para arrancar esa concha de tortuga del mal que nos está acaeciendo. Entonces, yo respeto, perdón, el criterio de todos, sumado a la buena voluntad de poder expresar libremente lo que ha pasado y lo que ha sucedido. Pero la historia no construye, son los hechos actuales cuando ya tenés encima la era de los robots. Correcto. Entonces, Flores, disculpe, para entrar un poquito más en el tema del detalle. ¿Usted cree que se está haciendo mucho escándalo, mucha connotación de este regreso de Juan Orlando? ¿Se le está dando más? Me parece que es la entrada de un nuevo jugador a la cancha, que no va a hacer nada. La estancia de él en Honduras no le favorece absolutamente en nada más que a su partido, por algarabía pública, y a su familia, que su derecho tiene. Pero en lo personal, todavía no es el tiempo como para hacer esa senda manifestación de recibimiento, si es que fuese cierto, o tirar la alfombra roja, porque estamos hablando de una época funesta, no del actor principal, de la época funesta que ha transitado Honduras, de la cual cuesta reponerse mientras sigamos en una catarata de odio y desavenencias. Yo soy pro altruista en el sentido de que tenemos que pensar en una nueva Honduras, pero crearla desde ahora, porque todos estos elementos que estamos en este panel tenemos que dejar un legado para que sea la bendición de los demás. Disculpe, ese es el punto. El efecto dominó colateral que usted puede ver ahí, donde el líder Manuel Zelaya ya anda arriando sus banderas como para una posible reelección y justificar la de Juan Orlando. ¿Cómo ve ese juego ahí? Mira, si Manuel Zelaya lanza una piedra y solo hace chasquidos en el agua, vienen los contrarios, su partido mayor de oposición, que es el Partido Nacional, y lanza una piedra con la que construyeron las pirámides de Keops, enorme, saca el agua completa del río y te lo deja seco. Entonces, aquí es una lucha, ¿sabes qué? De una contienda política con actores antiguos, presentes, en la cual no rescatas más que una historia funesta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el licenciado Cotto, pero antes quiero aclararles que el tiempo está reservado también para el licenciado, al abogado Alvarenga, que no pudo él completar su participación. Al final de la introducción de Alguera y de licenciada Hilda Magnil, vamos a cerrar esta ronda con Alvarenga. Por favor, Alvarenga, para que no te nos vaya. Adelante, licenciado Cotto, con su exposición, tema. Buenas noches a todos. Bueno, en realidad yo veo algo normal dentro de
de todo lo normal, porque yo soy igual a Francisco y felicito a Francisco por ese comentario tan profesional, tan unionista, tan patriota. Creo que Francisco, mi respeto para, si pudiera darle otra doble nacionalidad de Honduras, se la daría. Es un hondureño más que hondureño. Yo creo que nadie gana con sembrar odio. El que siembra odio sigue cosechando odio. Aquí lo que necesitamos es sembrar paz y armonía para Honduras. Y el hecho de que ahora haya tanto revuelo por la venida de Juan Orlando, él es un hondureño nacido aquí, le guste o no le guste, nos guste o no nos guste. Yo creo que él viene a enfrentar la justicia y es un deber de todo hondureño enfrentar a la ley, indistintamente de donde venga. Si en el proceso allá, ahora muchos creen que el sistema de justicia de los Estados Unidos no sirve, pues ahora primero decían que servía, ahora que volvieron a Juan Orlando, dicen que no sirve. Entonces yo creo que eso es como darse, digamos, en la boca con la piedra. Yo siempre digo de que una cosa positiva de esto es que viene a reencontrarse con su familia, viene a reencontrarse con sus amigos. Lógicamente que esto trae elementos muy negativos. Por ejemplo, si Francisco, digamos, eh, Francisco Flores cae en una desgracia y todo, y yo hago apología de esa desgracia, y en vez de solidarizarme, le doy la espalda y todo, y de repente Francisco da la vuelta y sale, ¿con qué cara le voy a venir a salir yo a Francisco a saludarlo después? Eso nos pasa muchas veces por abrir la boca más de lo que la podemos abrir. Como decía mi padre, la boca no se utiliza más que ni para rezar sirve. Entonces muchas veces hay que medir nuestras palabras y no sembrar más odio entre lo que ya Abogado, sucede. abogado, Entonces, permítame, vayamos en sí, detalle, que aprovechar. Si no me equivoco, el abogado Andrade habló algo de que la orden de captura es que se suspendió, no es que se anuló, la que tiene que ver con Honduras. Esa es una cosa. Y la otra cosa es que el hombre fue indultado, o sea, sobre el tiempo de su condena. No es que el delito ha sido revocado, que ya no existe. ¿Cómo puede explicar eso y en qué medida en Honduras se podría reactivar el juicio en sí? hay dos cosas ahí. Vámonos a los Estados Unidos. Vino el señor Donald Trump en un mandato constitucional, que así lo dice la Constitución de los Estados Unidos, tiene las facultades y no se puede, digamos, en ningún momento cuestionar lo que en la ley está de la Constitución de los Estados Unidos. Se le dio un indulto, pero antes de eso ya se había presentado, digamos, una apelación, al igual que aquí en Honduras y en varios países de América Latina, en el derecho comparado podemos ver de que la primera instancia, en ese caso el juez Castel, es una primera instancia, pero lo que diga el juez Castel o lo que pueda hacer en el proceso juez Castel no es la Santa Biblia. Recuerde que hay otra corte más arriba, que es corte de alzada, igual que aquí también, con el derecho, con la diferencia que allá le llamamos derecho anglosajón y aquí es el diferente el derecho. Entonces, también allá existe lo que es la alzada. Y una corte de apelaciones declaró prácticamente la nulidad del juicio. Y los juicios se anulan por dos razones. Porque haya, digamos, inadmisión de pruebas, porque realmente haya, digamos, una inclinación de la balanza en determinado momento y no haya habido una claridad de los medios de prueba. Entonces, perdón, abogado, de 50 medios de prueba. Sí. ¿Me permite, Roberto? Sí. Tiene una pregunta para él, sí. Adelante, Andrade. Sí, no, yo creo que no hay que confundir a la población, ¿verdad? Creo que como abogados debemos de ser serios. No se ha anulado ninguna sentencia. Sí se anuló la sentencia. La sentencia se anuló. Además, por otro lado, es un indulto, no se ha absuelto a nadie. Es más, hay un grupo de senadores que ya se han manifestado acerca del procedimiento fraudulento en el cual se ha otorgado este indulto. Abogado y creo Andrade, que es importante que aclarar ese punto. Ya está la inquietud. Deme el espacio que yo le escuché. Sí. Adelante. Bueno, entonces, el indulto simplemente es un perdón a una pena que había hecho un juez de primera instancia. En ese caso, el juez de Manhattan, el señor Castel. En ese proceso que él siguió bajo el esquema del jurado, se estableció una condena de 45 años, etcétera, etcétera. Y las facultades del presidente de la República de los Estados Unidos
le otorga, digamos, a petición de, pues se hace a petición, no es que el presidente tampoco lo pidió, lo hizo un particular que pudo ser un abogado, pudo hacer un equipo, lo pidió y se argumenta, no solamente es porque quiera o que tenga amistad, se argumenta y se le hizo el perdón y se perdona la pena, en ese caso se perdona la sentencia, se perdona la sentencia. O sea, ahí esa pena no existe porque la perdonó el presidente bajo sus facultades. Ahora, siempre, insisto, yo no sé dónde lo ha sacado él, pero la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos declaró nula esa sentencia. Y yo lo dije en su momento, ningún juez, y aquí en Honduras el mes pasado, ningún juez puede, digamos, inadmitir pruebas, ningún juez. Si el objetivo del juez no es el que condena, sino que los medios de prueba son los que esclarecen. Y un juez que limita a una de las partes, ya sea el Ministerio Público o a la otra, es un juez que realmente está parcializado, está parcializado. Entonces, en ese momento, todos esos elementos se recogieron para presentarlo allá, pero indistintamente ese proceso está allá. Ahora, viene ahora un nuevo proceso acá en Honduras, y lo que dice él tiene razón. Por lo menos hay una suspensión de esa orden de captura. Se suspende. ¿Para qué se suspende? Para que la persona pueda hacer uso del derecho de una presentación voluntaria. Si existe la anuencia, la voluntad o la solicitud escrita de un abogado, a mí me ha tocado, hoy me tocó presentar a una persona voluntaria porque tenía orden de captura, pedí al juez que me la suspenda porque yo pedí que mi cliente no es ningún delincuente y la pedí, el juez me otorgó, digamos, que se lo presentara voluntariamente. Eso es un derecho y los que litigamos desde hace muchos años aquí sabemos eso, no es cuestión de que yo vivo en los tribunales todos los días, no es que un día voy, no, yo 24 horas, hasta los sábados, los domingos. A mí no me pueden hablar de que me dice el señor ahí que tengo que ser serio. No, los abogados conocemos todas las cosas que se dan en los tribunales, buenas y malas, con malicia y sin malicia. Pero el juez en determinado momento puede tener errores, son personas que tienen errores, pero para eso existen cortes de alzada que deben de presentar las quejas respectivas o las apelaciones y corregir los errores que se cometen en primera instancia. Entonces, el señor Hernández, en primer lugar, viene a reencontrarse con su familia. En segundo lugar, viene a reencontrarse con sus amigos. En tercer lugar, viene a encontrarse con sus correligionarios. En cuarto lugar, viene también a encontrarse con los enemigos del Libre. En quinto lugar, viene a encontrarse con los enemigos de su propio partido. Entonces, hay situaciones que él va a enfrentar. Y de repente, como todo proceso, se le debe dar la seguridad respectiva y todo. Y hay cosas que la gente las establece como que fueran personales, ¿no? Las cuestiones de la ley, indistintamente es en los tribunales donde se limitan, no es en la calle ni aquí en este programa, es en los tribunales donde realmente él va a probar, digamos, si tiene o no tiene, digamos, culpabilidad de lo que se le imputa. Y muy bueno, y todo hondureño tiene que hacerlo así. Muy bien, muchas gracias, abogado Coto. Como estamos en lo caliente del tema, y les había dicho que el abogado Alvarenga, que está por primera vez con nosotros, también no completó su participación. Vamos a aprovechar ahorita a darle el tiempo a él y después vamos a entrar con Francisco Alguera, la licenciada Gilda, y ahora que está entrando el compañero Alonso Ramos, también sobre el tema de Juan Orlando, pero en su orden, así como entraron, pero vamos ahorita a salir con el compromiso que tenemos con el licenciado Alvarenga. Adelante, abogado Alvarenga, con su análisis específico. Adelante. Buenas noches. Mire, los abogados somos pelis para enredar las cosas. Lo que sucedió con Juan Orlando fue ilegal totalmente. Se violentó todo el ordenamiento jurídico, la Constitución, leyes primarias. ¿Qué fue lo que no se hizo? La Corte la despidieron, hicieron lo que quisieron y cualquier abogado, yo siento a veces cólera y lástima que pongan a defenderse y a enredar la situación de Juan Orlando. Si no se siguió el debido proceso cuando se sacó a un expresidente. Yo no voy a hablar mal de Juan Orlando, y es la historia que lo va a juzgar. Albert Martínez fue la historia que lo juzgó al venirse, porque dicen que se va a convertir en un pastor cuando venga.
Honduras lo que necesita es un cambio de mentalidad. Hasta los abogados, nosotros. Porque este país siempre ha estado dormido. No son las mismas personas, los mismos partidos tradicionales lo tienen en la miseria, lo tienen con grandes problemas de inseguridad, le ofrecen y no les cumplen. Aquí estamos peor de cómo se entregó y cómo me han entregado. Los partidos tradicionales han hecho de Honduras más bien un potrero. Es necesario cambiar las clases políticas de los partidos tradicionales. Yo estoy en esa lucha y me voy a retirar en política ya pronto, si no logro objetivo, porque ya ando en los colegios y en las universidades llevando el mensaje. Porque si no despertamos los viejos, que dejemos de estarle tirando línea a nuestros hijos que van a votar por un color, ¿verdad? Que los niños, los maestros estén también de igual manera, los obreros, todos los gremios. Aquí es necesario despertar, un despertar positivo para mejor. Yo recuerdo que soy de esa época, de los 60, China estaba peor que Honduras. Y China hoy es la primera economía mundial. ¿Por qué? Allá la corrupción la combate con un tiro en la frente a algunos y el tiro se lo mandan a los familiares. Aquí se necesita otra clase política aquí en Honduras. Si no vamos por lo mismo, aquí estamos igual. Están quitando, despidiendo magistrados, círculos políticos ahí, juicios políticos, quitando fiscales. Y esto no se compone, Honduras va para atrás. Es necesario que los que son elegidos nos causan problemas a nosotros, porque nos ponen estos gobiernos corruptos, narcotraficantes. Por tanto, hondureños, despertemos, hagamos de un nuevo país. No estemos pensando en que Trump y todo, no. Somos nosotros. Y después dejemos de dar quejando ahí en Facebook, en TikTok, en Abogado Alvarenga, las redes sociales, como dicen. Abogado, disculpe. Sí. ¿La avenida de Juan Orlando nos va a complicar más las cosas en Honduras o nos va a dar una salida, una opción más? Nos está complicando. Ya apareció allá un cartel del diablo allá en Lloro. Ya aparecieron carteles en otro departamento y eso no es así. Aquí la criminalidad se incrementa cada día más. La droga ahora, los laboratorios están en los pueblos, en los barrios, en las ciudades principales. Y eso no es así por así. Aquí se está complicando la situación. Y el que diga que va para mejor, aquel que se ponga a defender el gobierno de Fernando, pues chica, abogado, tiene mi respeto. Pero por favor, hombre, no se vuelva acá. Trate de cambiar, de despertar, hombre. Yo con eso no lo ofendo, no ofendo a nadie, únicamente que despierte. Pues. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Alvarenga. Vamos a seguir con la ronda porque están los amigos Francisco Alguera, licenciada Hilda Magnil y el amigo Alonso Ramos. También ya no hay introducción, tiempo para introducción personal de entrada al tema. Francisco Alguera, fundador del Partido Migrante Hondureño. Adelante, Francisco. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Francisco Alguera, de aquí del estado de Kentucky. Estoy escuchando las diferentes opiniones. Miren, el pueblo hondureño no puede olvidar todo lo que sucedió en el gobierno de Juan Orlando Hernández. En el gobierno de Juan Orlando Hernández sucedieron cosas terribles en nuestro país. El pueblo hondureño no puede olvidar eso. Yo fui uno de los que yo sostuve que no creí que le iban a dar un indulto a Juan Orlando Hernández aquí en Estados Unidos.
y se lo dieron. Y eso va a complicar de una u otra forma el diario vivir de ese pobre pueblo hondureño. Realmente pobre nuestro pueblo. Cuando otros pueblos hermanos están luchando por salir adelante, o que están dando la pauta cómo progresar, salir de ese atolladero en que se encuentran los pueblos centroamericanos, hay quienes están hablando de poner sus países en el primer mundo. Nosotros vamos en retroceso. Para mí, la llegada de Juan Orlando Hernández no debió de darse. O sea, tiene derecho como hondureño, ojalá, y como dijo el abogado Cotto, que fuera que va a reunirse con su familia, tiene ese derecho, pero no es así. El hombre va con cierta idea, es un tipo pues que es un político, es un zorro en política, es corrupto, porque hay que decir las cosas como son, es un corrupto. Y realmente yo siento mucha pena por nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer los hondureños? No solamente criticar y señalar, sino que debemos de propongamos, a ver de qué manera sacamos ese país adelante. Para mí es de mucho satisfacción que hay gente joven que está hablando de cambios en Honduras. Hay mucho joven que está hablando. Hay un proyecto ahí que se llama Nuevas Ideas, Unión Demócrata, hay otro, Honduras Grande, y son movimientos de gente totalmente independiente, aparte de los partidos tradicionales. Entonces, proponer ese tipo de cambios es buenísimo. Nosotros mismos, como el Partido Migrante Hondureño, también hemos propuesto los cambios y siempre lo hemos dicho, que la única forma de sacar a ese país adelante es con proyectos nuevos, un proyecto nuevo que tenga su propia agenda, porque ya los partidos tradicionales, ellos tienen sus propios intereses. Disculpa, Francisco, se me viene ahorita a la mente así entre, tú sabes, carambola, ¿verdad? ¿Tú concibes o has pensado en algún momento en que se le puede proceder un juicio político a Juan Orlando en Honduras? ¿O judicial? Mira, sabemos lo que es Honduras. No, sería lo justo. Si el hombre tiene allá ciertos problemas con la ley, con la justicia, sería bueno que lo interpelaran, pero eso no va a pasar. No va a pasar. Así es de que yo realmente, cuando me di cuenta que el regreso de él a Honduras, yo dije, pobre nuestro pueblo, pero los pueblos han marcado su propia historia. Sus pueblos han salido adelante y no es tiempo de llorar, sino que es tiempo de unirnos, es tiempo de ver qué podemos hacer por ese país. Francisco, ¿crees tú que falló Libre en no haber asegurado o blindado una situación específica para Juan Orlando en un posible regreso como se está dando ahora? ¿Crees que es corto el fiscal en ese caso? Roberto, mira, a ver, si estamos hablando que los partidos tradicionales, las cúpulas son la misma cosa, esta gente, yo no le confío nada a nadie. Libre está pagando ciertas consecuencias. Mira, el único responsable que el Partido Nacional llegue al poder fue Libre, porque tuvo todo para poder hacer las cosas correctamente y no las hizo. Xiomara pudo haber sido la primera mujer presidente en Honduras que hubiera dejado una huella, ¿entiendes? Pero no hizo las cosas. ¿Por qué? Porque ahí estaba Francisco, haciendo tanto daño al país. Francisco, si te das cuenta, disculpa, aquí tenemos un exfuncionario, el abogado Andrade fue su procurador. Falló el Estado en este caso, en no proceder, de no buscar las condiciones, ¿verdad? La dejo así para más adelante, para el abogado, ¿verdad? Porque vamos a tener una segunda vuelta. Sí, para mí sí falló. Falló, ¿verdad? Bien. Licenciada Hilda Magnil, adelante, licenciada. Yo sé que está, ¿está conmemorando algo o qué?
alguna, había algo de los biquitos. Bueno, yo le puse un video ahí de allá de la mosquitia. Claro, aquí, bueno, buenas noches a todos, saludarlos. Ya días no nos mirábamos, el licenciado Coto, Roberto, todos. Voy a hablar un poquito breve porque me hicieron una biopsia aquí en la garganta y tengo que tener reposito, solo pasé a saludarlos. Bueno. Para que vean que los aprecio y los quiero y los estoy con ustedes. No, aquí saludándolos y sí, tienen razón todos, ¿verdad? En cuanto al problema de Juan Orlando, pues ya esa es una cuestión de aquí de Estados Unidos, presidencial. Cualquier decisión que haya tomado el presidente Trump, yo pienso que él va a girar en torno a él, más que todo, ¿verdad? Es la responsabilidad sobre él, si hizo bien o hizo mal, ¿verdad? En cuanto a si él puede ir a Honduras o no, Juan Orlando, pues yo hasta creo que ya está por allá. Yo me imagino que ya está allá hace tiempo, ¿me entiendes? Ni nos hemos dado cuenta, yo creo, y yo creo que ya está allá. Eh, no sé, es lo que pienso. Si a Trump no le cuesta mandarle un avión privado, ¿verdad? Yo pienso que ya ha ido y venido y ni no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, en cuanto a la cuestión de todo lo que pasa en Honduras, y estoy de acuerdo con aquí los compañeros, que pues yo pienso que todo esto es producto de todos nosotros que hemos contribuido a lo malo aquí en nuestro país, porque no estamos educados. Tenemos que educarnos, empezar una nueva Honduras, como dijo aquí el señor Alguera, como dijo Frank. Tenemos que educarnos, tenemos que tener nuevos pensamientos, nuevas ideas para nuestro Ahora, país. disculpe que le interrumpa, licenciada. Tengo entendido que usted está en la formación del Partido Justicia, Libertad y Democracia. Estamos apoyando, claro que sí. Sí. ¿Hay alguna posición oficial de este nuevo partido con respecto al retorno Juan Orlando? ¿Se han pronunciado? ¿Tienen una posición Pues específica? no específicamente, yo he estado apoyando desde acá, pero no he escuchado ahorita, ¿verdad?, que haya una posición en cuanto a ese tema. No nos hemos reunido, pero Que yo le mandé pronto. la invitación para este foro al licenciado Ah, Dionisio, ¿verdad? Porque ajá, me interesaba ver si el partido en sí ya está tomando arriando algunas banderas pues de lucha, ok, pro en contra, como sea, ajá. pero bien, ¿no? Desconozco en este momento esa posición, estoy hablando de parte mía, lo que sé. Em, ¿Cómo se llama? Como le digo, cualquier decisión pues ya está tomada, si fue para allá, Juan Orlando, yo me imagino que ya está allá, ¿no creen ustedes? Bien. ¿No Muchas cree gracias. usted que ya está allá? ¿Ah? Es posible. Entonces, ¿para qué? Muy bien. Yo Me ya, más o gustaría menos. que para el próximo programa existe al licenciado Dionisio para que esté, Pues o a sí, Miller, sí, otro, sí, otro claro. compañero que Sí, pueda, estamos ahí, ¿verdad? Bueno, como parte de la democracia hay derecho pueda exponer estas a ideas. reunirnos, a crear un partido. Es de un derecho democrático que se tiene. Hay muchos partidos políticos que están naciendo. Yo pienso que son buenos, son jóvenes. Yo ya no estoy joven, ya soy una profesional, soy pedagoga. Profesor Dionisio, me encanta su forma de pensar y el profesor Miller, por eso me conecto más fácil con ellos, ¿verdad? Pero sí, pudiera haber una unión entre todos esos movimientos que están, ¿verdad? Que tienen nuevas ideas, sería excelente. Yo más bien incito a que exista, ¿verdad? Muy bien. Pienso que es un derecho que todos tenemos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, Espero que se cuide un poquito sí, la ¿verdad? ajá, gracias. Emocionar. Compañero Alonso Ramos, Bueno, ¿qué hombre no anda con cosas? Vamos al grano, al puro artillero. Buenas noches, mi nombre es Alonso Ramos, artillero Tesón. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar, ¿verdad? Juan Orlando no tiene la culpa. De hecho, cuando yo miraba subirlo al avión, miraba en todos los canales de televisión que decían volverá. Puta, volverá, decía yo.
Bien sabe Robert que yo conozco en las cárceles todos los sistemas penitenciarios en Estados Unidos. En Estados Unidos son miles los que cumplen condenas de por vida que son inocentes. Pero miles. Y yo he hablado y conozco a varios que no les han perdonado diciendo inocentes. Ahora, aquí, ese hombre, puta, es de otra galaxia, pues. De otra galaxia, porque si lo empezamos a revisar a qué presidente le han perdonado o está de regreso con una condena de esas, como escuché decir de todo, a mí no me consta, pero la mayoría de gente que yo he escuchado, todos dicen que el hombre es culpable. A mí no me consta porque el hombre no lo conocía, pero el más culpable de que ese hombre regrese a Honduras es Libre. ¿Por qué razón? Porque Libre no se pudo mantener en el poder por la gente que escogió y el gobierno malo que hizo. ¿Ustedes creen que Juan Orlando Hernández, si Libre estuviera en el poder, estuviera diciendo voy para Honduras? Jamás. ¿Por qué razón? Porque para empezar, Libre le lleva ganas a Juan Orlando y al Partido Nacional. Entonces, aquí los culpables de que nosotros estemos más jodidos que antes es Libre. ¿Cómo yo cómo Mel Zelaya va a elegir un asesor presidencial como el perro amarillo, un vulgar, drogo, para gobernar? ¿Por qué? Porque el brazo derecho es Xiomara. ¿Ah? Y así sucesivamente. Ellos no supieron gobernar, por eso se fueron. Ya quedaron tachados. Cuando Libre ganó, yo me alegré. ¿Por qué me alegré? Porque a mí me contaron historias bonitas de Mel Zelaya. Que cuando Mel Zelaya gobernaba este país, la gente no pagaba luz, que a la gente le subieron el salario mínimo, que la gasolina se mantuvo en su precio, que la canasta básica era barata. Puta, dije yo, va a ser lo mismo ahora. Si Libre ganó, yo quiero conocer eso que yo no pude ver porque viví en Estados Unidos. Yo no viví entre los hondureños aquí. Entonces yo me alegré, ojalá, decía yo, que Libre haga un buen gobierno, que todo vuelva como antes. Y así sucesivamente se mantenga el sistema de vida que tenían los hondureños, porque a mí me hablaron cosas lindas de Mel Zelaya, ¿verdad? Porque siempre la gente habla cosas malas y todo, pero yo miraba lo bueno del hombre. Pero cuando voy a ver el perro amarillo de asesor presidencial, puto jodido que no pasó ni plan básico. ¿Ah? Ganando 600,000 empiras mensuales. No, aparte de los viáticos y los bonos. No me recuerde eso, por favor, que... Es que eso es lo que estamos... Quiero aprovechar para hacerle una pregunta, porque yo sé que usted anda monitoreando todos los mercados, las barriadas, los barrios, todo ahí, usted maneja mucho ahí en todo comiendo variadas. Sí, mire, el balance, el punto de aceptación de Juan Orlando de su regreso en la población hondureña, ¿es más los que están en contra o más los que están a favor? ¿Cómo puede transmitirnos usted esa información? Mire, ahorita como están gobernando el Partido Nacional, son miles, millones los que están a favor, porque saben que le tienen preparada la cama doblez, o sea, la cama grande. El hombre viene a ser abrazado por el mismo gobierno que lo va a recibir. El hombre viene, ya sabe dónde viene él, a gozar de todos los privilegios. El hombre... Pero la gente abajo, la barriada, la gente de los mercados, porque la gente de los mercados está de acuerdo, porque con Libre, con la canasta básica, como quedaron y con todo, tienen una esperanza de que si Juan Orlando vuelve a ganar, pueda bajar la canasta básica y la gasolina y todo eso lo pueda poner mejor, porque si Libre no lo pudo hacer,
Pues el hombre es inteligentísimo, el hombre es un lobo, un toro, la verdad, para ver, a mí me tiene sorprendido y no dejo de creer que ese jodido es un genio, la verdad, porque Paisa, convencer a Donald Trump, mire, Paisa, convencer... ¿estará en capacidad Mel Zelaya a estas alturas, ya sus años, de contrarrestar a Juan Orlando? No, No, ¿verdad? no. Mel Zelaya se cayó con el gobierno de Xiomara. Vamos a continuar, perdone, Paisa, vamos a continuar con el tema colateral que es la reelección. ¿Eh? Bueno, que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo quedó este estatus de la reelección en Honduras? Porque la verdad es que de repente quedamos en el aire. Si se aprobó con lo que se hizo con lo de la Corte, la institución de los magistrados, si quedó eso en firmes, si se revocó, si, ¿qué pasa ahí? Yo todavía no me perdí, pues. Entonces, no sé en estos casos. Alan Peña, es tu turno de la ronda. Si estás listo, Alan, con esto de la reelección, tu apreciación personal, ¿estás de acuerdo tú en que se siga igual solo los puros 4 años o que realmente se justifica que hay una reelección por lo menos alterna 4 años y después que espere 4 años para otro, o que sea seguido, así como en Estados Unidos? Aquí es 4 y 4, ¿verdad? Sí, o te gustaría a ti, ¿crees que ayudaría un proceso de reelección en Honduras? Como un proceso de segunda vuelta, por decirlo así. Pero danos con la reelección, a ver tu opinión. Robert, pues mi punto de vista, Robert, es que no debería existir la reelección. Yo pienso que un candidato tiene suficiente tiempo, 4 años, para implementar un buen plan de gobierno. Y lo que se tiene que hacer es dejar gente clave en los poderes del Estado que puedan darle continuidad a un plan de gobierno y hacer si un gobierno o un partido político, un candidato de un partido político hace un buen periodo de gobierno, sencillamente la gente va a seguir votando. Tenemos el caso de lo que está sucediendo en El Salvador con Nayib Bukele. El hombre se está reeligiendo, el hombre va por varios periodos, pero es porque ha hecho cosas buenas. ¿Qué pasaría en Honduras si en Honduras tuviéramos nosotros un candidato que demostrara en esos 4 años que realmente va a hacer algo por nuestro país? No necesitaría reelegirse. Nuestro país, 4 años es suficiente tiempo, es un buen tiempo para sembrar una buena semilla en nuestro país. Y como han dicho varios candidatos, es sencillo, Roberto, es sencillo, compañeros. En nuestro país lo único que tenemos que hacer es sencillamente cortar el gasto público. Si se corta el gasto público, el país tiene suficientes recursos para poder invertir en infraestructura, en educación, en salud y en todas las áreas del país, del Estado. Solo necesitamos eso, votar, dejarnos de esa burocracia que hay en el país, de tanta politiquería, estamos llenando el gobierno, el país, de un gasto innecesario. Gente que solo va a ocupar escritorios, puestos, como dijo el compañero ahí, que un asesor presidencial que no tiene ningún tipo de estrategia política, ningún tipo de estrategia, ni ninguna preparación para poder implementar y desarrollar el plan de gobierno. A mi buen amigo Marvin Ponce. ¿Cómo estaría el balance ahí? ¿Se justifica Marvin Ponce? Lo mismo, estamos en el mismo problema. Si Marvin Ponce, ¿en qué ha asesorado al gobierno realmente? ¿En qué áreas? Es conocedor del área de educación, es conocedor del área de medicina, es conocedor de estrategias de desarrollo de presupuestos del Estado. Si lo único que es un político, una persona que ha servido en las áreas de representación de la sociedad únicamente, pero no necesitamos esto en nuestro país. Necesitamos estrategas, necesitamos conocedores, personas que realmente, no políticos, necesitamos profesionales que sepan de ingeniería, que sepan de desarrollar un plan de gobierno, que sepan de números, que sepan de finanzas, de contabilidad, que sepan de implementar, de cómo reducir un gasto público. Pero eso es lo que no tenemos en nuestro país. Los presidentes que han llegado a nuestro país han sido
políticos, han sido personas que han llegado a enriquecerse y a importarle su desarrollo personal, su desarrollo familiar, pero no les ha interesado que nuestro país salga de la pobreza. Las estrategias son sencillas, compañeros y Roberto, de cómo salir de la pobreza, cómo ayudar a la gente. No hay que regalarle, no hay que llevarle canastas, no hay que llevarle bonos, no. A la gente hay que enseñarle a sembrar, a la gente hay que enseñarle cómo cultivar la tierra, a la gente hay que enseñarle cómo crear microempresas. Eso es lo que necesita nuestro país, enseñarle a los profesionales desde la escuela, poder poner materias que les ayuden a no acostumbrarse a ser empleados, a enseñarles cómo desarrollarse, crear microempresas. Eso es lo que necesita el país, pero no es regalándoles el dinero. Muy bien. Es primeramente dándoles el conocimiento y segundo, darles el seguimiento profesional para que ellos puedan desarrollarse. Pero fíjese que es tan sencillo en nuestro país. A los microempresarios ni siquiera les enseñamos cómo llevar un registro contable, sencillo, de entradas y salidas. De entradas y salidas en un libro. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Peña. A la orden. A su participación. Esperamos que para el próximo programa esté presente. Ya vamos saliendo, ¿verdad? Recuerde que al final están las palabras, sus últimas palabras de resumen, ¿verdad? O despedida, ¿verdad? Claro, claro. Pero viene el abogado Alvarenga. Quiero específicamente de Alvarenga este tema de la reelección. ¿Cómo quedó esta situación en Honduras? Si está firme esto, como para que Mel pueda arriar sus banderas en justificación de que Juan Orlando viene a levantar sus banderas también. ¿Cómo está eso, Alvarenga? Sí, no, la reelección está vigente. Está vigente. No hubieron cambios. Tanto la corte pasada como esta no han dicho, y un auto del expresidente de la corte están con ese auto. Entonces, Xiomara bien podía haberse reelegido, igual que que está actualmente, podía intentarlo volverse a reelegir. Juan Orlando perfectamente, él podía, como está vigente eso, pues puede que lo logren, es otra cosa. Yo estoy en contra de la reelección, tanto de alcaldes como de presidentes. Viola la Carta Magna en sus artículos que mencionaba, el 4, 239 y 234. Viola, esos son artículos que no se podían tocar, pétreos que les dicen. Aquí es necesario cambiar una constitución. Nosotros queremos, como dije, insisto, hay que despertar. Yo miro que gente que está involucrada, profesionales ahí que tú tienes invitados con mucho respeto y aprecio, despierten. Los que están con la reelección, despierten. Nacionalistas, despierten. Liberales, libres, despierten. Jóvenes de Honduras, para El Salvador. Alvarenga, la pregunta política, porque así a simple vista alguien diría, bueno, ¿cómo es que el Libre no pudo hacer algo sobre este acto acordado que se mantuvo en firme? El Congreso lo ratificó, lo confirmó, ¿ok? Pero la respuesta inmediata es que no, que la bancada del Libre no estaba en capacidad porque la oposición hacía mayoría. ¿Tú recuerdas que ahí no tenía mayoría libre, verdad? Ni una corte que estaba manejada por el Partido Nacional, igual que ahorita está manejada por liberales y por nacionalistas, ¿va? Entonces no pudieron hacer nada, ¿va? No pudieron hacer ni la ley de justicia tributaria, ¿va? Tantas leyes buenas, no pudieron hacer nada. Aquí los viejos no cambian ni van a despertar, quieren seguir con las mismas canonjías y con la corrupción, robando, que siga la robancina y todo. Que Libre fue boicoteado en el Congreso, no pudo pasar. La oposición lo boicoteó. Ahí Redondo salió más redondo de lo que es. Entonces,
¿Cómo abolimos esa reelección, Alvarenga? ¿Qué se puede hacer para...? Todo ahí, pero que despierten. Bueno, continuamos, gracias. Continuamos con el licenciado Francisco Flores, en el orden de entrada. Adelante. Mira, Roberto, por todo lo expresado por el grupo de panelistas, nos damos cuenta de que hay una guerra intrínseca en el país que se da por el efecto en democracia y postdemocracia. Entonces, esta gran lucha entre la política y el derecho no puede ser más que definida por los actores del Estado realmente. El pueblo da el mandato con el voto y cuando el estadista entra en funciones se olvida de ese mandato y personifica su quehacer. Entonces tenemos un choque cultural enorme entre el mandato y las acciones propias que desarrolla un personaje dentro del contexto. Entonces, ¿por qué lado queremos enderezar esto? Solamente se podrá hacer, solamente se va a poder hacer con nuevos personajes en el andamiaje político, con gente renovada, con gente con pensamiento altruista, que piensen que debe haber una reingeniería social completa. ¿Dónde sacamos esa gente? ¿Cómo hacemos si los nuevos que llegan salen peor, corregidos y aumentados? Es porque pasa un fenómeno, Roberto. Los malos los esperan. Por eso no hay expansión de voluntades, porque si en el Congreso permitís la reelección y lo que decía el doctor Alvarenga, que está en contra de la reelección de presidentes, alcaldes y diputados, eso debería ser una ley pétrea. No a la reelección, ¿sabes por qué? Porque entonces no vas a medir nunca los nuevos valores. Ahí hay gente en ese Congreso que tiene 25, 26, 28, 30 años y algunos se llaman diputados vitalicios. ¿Bajo qué contexto mental, jurídico, social, político y económico cabe semejante aberración? Entonces los jóvenes no tienen derecho a estar porque ya tenés 4 diputados vitalicios y post-morti siguen siendo vitalicios porque el cheque lo siguen pagando a sus familiares. No, esas cabronadas sí deben desaparecer y estoy en contra de eso. Vale que haya un discurso elegante y patriótico, pero entre comillas se convierte solamente en verborrea política no convincente. Necesitamos entonces alguien que comience a guiar esto. Y ese valor va a aparecer. Olvídate que mañana Juan Orlando y Mel van a entrar a la campaña política y los dos tigrones se van a enfrentar como se ha dado en el Mundial ahorita, que los débiles se enfrentaron a los fuertes y hubo una mano poderosa que anuló goles. Entonces, este fenómeno se está dando en Honduras. Somos un partido de fútbol entre grandes y pequeños. Los pequeños desaparecen por antonomasia y los grandes siguen rugiendo como grandes paladines y leones de la justicia, del árbol genealógico político, porque heredan ese derecho. Algo tiene que haber de cambio en esta fusión entre la pobreza y la riqueza en Honduras. La pobreza jamás emerge y los ricos se vuelven suprapoderosos. Entonces, ¿por qué lado reorientamos esta sociedad desordenada? Generando pleitos, tomándolo en las calles, buscando dónde está el dinero, manchando calles y rótulos, trabándole riata a todo el que se oponga a la verdad. O en determinado momento no queda otra que sumarse a esos paladines negativos de la justicia y de la política de Honduras. Yo creo que es un despertar que necesitamos, Roberto. Ahora, y alguien lo tiene que hacer. Si usted recuerda, históricamente el Partido Liberal siempre ha estado en contra de la reelección. El Partido Liberal ha estado en contra de la reelección, pero los actores fundamentaron negociaciones que permitieron vamos a ponerle, esa cruza política negativa en la historia del país. Si tú ves después del acto ese pasado el 2009, también como actor principal fue Mel, pero hace exactamente 5 meses atrás el actor principal y 4 años atrás de estos 5 meses el actor principal era Mel y dejó mucho que desear.
por ese ímpetu de imponerle a una sociedad lo que no quería. Si la sociedad aguanta hambre permanentemente, el cuerpo no dura más de 16 días aguantando hambre. Este pueblo le han robado, anualmente le han robado el derecho de existir, no el dinero. Le han robado el derecho de existir. Entonces, ¿por qué lado queremos hilvanar una aguja? Generando nuevos partiditos políticos que vienen a sumarse a los grandes, partiditos que vienen a vender credenciales. No, Roberto, si la realidad ahí la tenés con Salvador Narriala. Es el único hondureño que ha formado 2 partidos políticos y siempre sigue en vigencia. Yo creo que es una aberración política, jurídica enorme, ¿va? Muy bien. Francisco, me gustaría participar en lo que tú estás hablando. Adelante, licenciado Andrade, disculpe. Sí, doctor. Sí, don Roberto, fíjese que usted me hizo una pregunta acerca de si el gobierno de Xiomara Castro falló en el proceso de establecer las acciones legales correspondientes precisamente para materializar los requerimientos fiscales pendientes en contra de los exfuncionarios que violaron la Constitución al hacer las reformas constitucionales en relación a la reelección. Fíjense que es evidente que la Sala de lo Constitucional no tomó en cuenta los parámetros establecidos en los estándares internacionales desarrollados por la Comisión de Venecia, que desconoció las razones históricas y políticas que hacen de la prohibición de la reelección presidencial como una restricción legítima y razonable y priorizó los intereses de una persona por encima del bien común de la sociedad hondureña y de la democracia en sí. Y es importante también decir que recuerde que fue un adefesio esa resolución de la Corte Suprema, ya que esta reforma debía de haber sido tomada en base a una Asamblea Nacional Constituyente. No era la Corte la llamada a reformar la Constitución, era una Asamblea Nacional Constituyente. Perdón, por ser, tiempo y forma. ¿De cuál Corte nos está hablando y de cuál Sala Constitucional? ¿Qué tiempo, qué año, qué administración? Cuando dicen que, cuando el abogado decía que la reelección presidencial está vigente, no es así, no es cierto. Ajá. Porque el procedimiento fue inadecuado, a eso me estaba refiriendo, ¿no? Y que el procedimiento que se llevó a cabo fue totalmente ilegal en base a lo establecido en la Convención de Venecia, ¿no? Y los estándares internacionales en tema de la reelección y de la restricción legítima en temas de reformas constitucionales. Pero ahí entra en vigencia el principio de la soberanía de los estados. Cuando una convención como el claro, caso de... pero ¿quién tiene la soberanía? ¿Quién ejerce la soberanía? Es el pueblo a través de el Congreso Nacional, ¿correcto? Y si el Congreso Nacional no estableció los elementos necesarios para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por creo que fue Francisco y otro panelista que lo dijo, que el responsable de todo esto fue Mel Zelaya con la cuarta urna, ¿no? Porque no era el procedimiento correcto. Eso fue lo que abrió el camino para que Juan Orlando, una vez estando en el poder, se reeligiera a través de los magistrados que reformaron la Constitución y que también cometieron traición a la patria. Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Bueno, yo como experto en temas de derecho internacional, le diría, yo tengo un doctorado en derecho internacional. Conozco las convenciones, los tratados, los estatutos internacionales. Y al ver que cuando lo que establece el derecho internacional de tratados y de órganos internacionales, es que cuando no se aplica la ley en el país, hay que instar a los tratados internacionales, en este caso el aplicable, el que hay que activar es el Estatuto de Roma sobre violación de derechos humanos, derechos políticos que atentan contra el Estado del Derecho y que han deteriorado totalmente y han venido a acrecentar la pobreza y a debilitar el sistema democrático en el país. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el andamiento jurídico para dejar sin valor y efecto esto de la reelección? Es que esta es totalmente nula. No debe de privar la Constitución de la República.
La Constitución de la República en el artículo 239 ya establece que la reelección en Honduras es ilegal y que se deben de establecer y presentar las acciones legales correspondientes por el delito de traición a la patria, porque no se realizó ninguna asamblea nacional constituyente, ni siquiera la procedente. No, no es válido. No es válido. Es decir, no es válido. Es decir, legalmente no tiene, porque era el Congreso Nacional. La Corte Suprema no es soberana. Y ya la Constitución, el artículo 4, el 234, el 239, establecen plenamente, y los estatutos. Es decir, cuando se hace un análisis de esto, no podemos hacer un análisis así superficial. Tenemos que hacer un análisis científico-jurídico, ¿no? Que es el que no se maneja por parte de la población, incluso de togados, ¿no? Abogados que andan sumamente perdidos en este tema. Poco a poco le vamos llegando. Entonces, a ver, licenciado Coto, la réplica, vamos a ver. Ok, el tema de la reelección, yo creo que hay gente que solo lo ve desde el ángulo presidencial, y todos los que son abogados, que son panelistas, saben que un principio universal de la ley es que la ley debe ser de aplicación general. ¿Cómo es que se va a aplicar la ley solamente para los alcaldes se pueden elegir y para los diputados sí y para el presidente no? No, por favor, hay que estudiar. Miren, digamos, un presidente, cualquier que sea presidente, o sea, se le está violentando el derecho a la reelección, porque si hay reelección para un alcalde, debe haber reelección para un diputado y debe haber reelección para el presidente. Lo que pasa es que no puede haber reelección para uno y para otro. No podemos así. Aquí no debe de haber una ley privilegiada. Y en ese caso, yo creo que lo analizamos solo desde el punto de vista presidencial, porque es la guayaba más grande que se come la persona o el político. Pero al alcalde no le importa que se reelijan. Y yo estoy de acuerdo con alguien que dijo ahí de que la reelección realmente es algo que está malo para mí, está malo. ¿Por qué razón está malo? Y les voy a decir por qué. Está malo porque una persona que se reelige utiliza la plataforma de su gobierno para poder hacer una competencia leal con el adversario que realmente está en la llanura. Pero sí, yo estaría de acuerdo con la reelección alterna. Digamos, hoy es presidente, dentro de 4 años podía aspirar, pero la reelección desde el ángulo de alcalde, de diputado y presidente, para mí estoy completamente en desacuerdo. Tanto lo tuve en desacuerdo con Orlando y lo tuve en desacuerdo con él, porque utilizan esos programas que decía alguien ahí, que lo utilizan, que el bono de la familia, que el bono aquí. ¿Para qué? Para hacer política, para poder competir. Yo compito, por ejemplo, con mi propia plata para participar en un gobierno. Ellos no, ellos compiten para la presidencia, con los carros del gobierno, con la gasolina del gobierno, con el tiempo, con el salario, con todo. Eso es lo que debemos de criticar. Entonces yo creo que aquí, y por ahí otro panelista dijo que, por ejemplo, que solo con 4 años. No, yo se los voy a decir una cosa aquí, y yo creo que estoy de acuerdo con Francisco. Necesitamos educación. Un país como el nuestro, el gobierno llega el primer año a aprender. El primer año llega a aprender, el segundo y el tercero a trabajar, y el cuarto año llega a política. Aquí solo son 2 años realmente de trabajo y 2 años perdidos. Entonces yo sí estaría de acuerdo realmente en alguna reforma en que los procesos digamos, de los tiempos para gobernar de un presidente podían ser a 6 años. Y ya lo tuvimos en algunas constituciones en algún tiempo, en algunas constituciones de las 14 y 16 que tenemos en el país, o que hemos tenido en el país. Entonces sí, estoy en contra realmente de la reelección por esos criterios, pero yo si lo vemos desde el punto de vista legal del auto acordado por la Corte, en el sentido de que ¿cómo es posible que el alcalde se pueda reelegir digamos, y el diputado también, y el presidente no? Entonces, ¿cómo esos defensores de derechos? Yo soy defensor también de derechos humanos para Honduras, Estados Unidos, Canadá. O sea, yo sé que el derecho humano debe ser universal, no es que uno lo va a defender a uno y a otro, no. Yo creo que el derecho debemos de verlo desde el punto de vista global, como dijo alguien, científico e integral. De esa manera podemos hacer un análisis más correcto y más consensuado. Necesitamos una nueva ley electoral, necesitamos realmente un nuevo cambio de actitud para los hondureños. Entonces, Juan Orlando, de acuerdo a cómo está la situación ahorita legal, ¿verdad? En Honduras, está en capacidad de lanzar su candidatura. En el contexto que está ahorita, durante no se cambie eso,
está en sus facultades. Está en sus facultades de hacerlo. Y lo mismo estaría Mel Zelaya, lo mismo estaría Ricardo Maduro, lo mismo estaría todo. Así es. No, no es así. Bueno. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, ¿verdad? Ya tenemos buen tiempo, pero todavía no queremos cerrar. Si está Francisco, está la licenciada Gilda y está compañero Alonso Ramos, brevemente, y después hacemos un cierre personal, pero ha estado muy nutritivo, muy interesante, ¿verdad? Adelante, Francisco Aguera, con lo de la reelección. Miren, realmente en un país tan corrupto como es Honduras, la reelección no debe de darse jamás. Ya lo explicó muy bien el abogado Cotton, en el sentido de que llega un gobierno y a los 2 meses ya está buscando de qué manera va a seguir en el poder. El mismo partido político ya está tratando, ya está afincando el camino para seguir en el poder. Entonces, Francisco, ¿qué pasó con Libre entonces? No digamos con una reelección. ¿Cómo dices? ¿Qué pasó con Libre entonces en el poder? No, Libre no hizo las cosas bien. El Libre fue un fracaso como gobierno para mí. Pero primero te recuerdo que Jorge Calix salió con una gran campaña de calentones y no sé qué, haciendo su propia campaña cuando estaba en Libre. Después del otro, al final terminaron con lo de Cedesol, ¿verdad? Y según lo que está antes del licenciado Coto, se hace un abuso y usufructo del poder para condicionar una campaña. Precisamente por eso, a eso específicamente me estoy refiriendo. Por eso la reelección en Honduras es un pedido, un pecado en Honduras. ¿Sí? Si fuera un país totalmente diferente, un país con leyes, con instituciones nobles, con instituciones, un país que haya institucionalidad, sí sería bueno una reelección. Si hay un gobierno bueno que sigue en el poder, pero Honduras eso va a ser imposible en este momento. En este momento es imposible. Y por ejemplo, para mí, ya lo dijo ahí algún compañero, el artículo 239 de la Constitución, es prohibida la reelección. Entonces, yo estoy totalmente desacuerdo. El Partido Migrante estaría en condiciones de hacer un pronunciamiento público oficial rechazando la reelección de venga donde venga. Y claro que sí, estaríamos en contra de eso. Es más, pues, es más, nosotros hemos propuesto que solo sean de alcaldes y diputados 2 términos nada más. De ahí que le dé chance, que se aparte, para que le dé oportunidad a otro nuevo hondureño que quiera hacer cambios estructurales que ese país necesita. Nosotros lo hemos dicho eso y lo hemos promulgado eso. Alexander López le está metiendo juego al Progreso ahorita. A última hora decide que va a pactar con el asunto vial, pero ya el daño ya está hecho. Pobre país, pobre gente, pobre pueblo. Licenciada Hilda Magnil, a ver si puede todavía. El micrófono, por favor. Sí. Sí, dígame. Ok. ¿Sí a la reelección o no a la reelección? Bueno, hay que seguir lo que dice la Constitución de la República. Si la Constitución dice no a la reelección, pues no es la reelección. Hay que respetar la Constitución de la República. Pienso que no se debe de hacer algo que está prohibido. Ya creo que Juan Orlando pues se reeligió una vez. Yo no creo que pues una tercera vez sea conveniente o sea permitida. Pienso que cada partido tiene buenos gobernantes, solamente que hay que buscarlos, cada uno tiene que hacer el esfuerzo de poner lo mejor de sí. Y el pueblo pues tener ese derecho de decidir, ¿verdad? Sin trabas, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de manipulación como se ha venido dando. Ya hay nuevos candidatos, creo que hay donde escoger. Podríamos levantar una bandera de campaña que diga que no a la reelección, porque la reelección es pura corrupción. Bueno, todo lo que no está permitido bajo la ley es corrupción. Muy bien, muchas gracias. A ver, teniente Alonso Ramos. Ya lo ascendí, pues.
de sargento Robert, mayor. no, muchas gracias, Robert, muchas gracias, la verdad. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros y especialmente el licenciado Francisco Flores. Eso es una pudrición, la misma gente en la política. Deberían ser cambiados de los alcaldes, diputados y todo eso, y un nuevo presidente entrar con gente nueva en todo, no el mismo círculo. Por ejemplo, en este caso, si volviera a entrar libre, volvería toda la misma pudrición que estuvo. Ahora es la misma basura. Unos negros de allá de Sambo Creek, nomás viendo a ver qué agarran para llevarse para la olla. Y así están todos. Todos viendo a ver quién agarra más, quién agarra menos. Y la misma vaca sagrada. Exactamente, viendo qué teta agarra cada uno de ellos de la vaca. Porque esa es la llegada que llevan en mente todos estos jodidos que llegan ahí. Robert, en Morazán Lloro hay un alcalde que tiene 30 años de ser alcalde y nunca ha pasado siquiera un tractor por esa calle de Morazán. Todo Llosa. Y ahí es donde más billetes le entra a la alcaldía. Sí, porque ahí hay billetes, Robert. Hay un hotel de lujo ahí en Morazán Lloro. Que no hay ni en Cihuatepeque ni en otras ciudades de más desarrollo, no hay. No existe. Y para llegar ahí, son 3 horas para circular 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque la calle es todo Llosa. Ese alcalde le entra billete de todo lado y él no es digno siquiera de rentar un patrol para que raspe esa calle. Y así sucesivamente vive aquí en Honduras todos estos alcaldes, diputados, solo viendo cómo estiran las uñas para agarrar más y más y más y más. Entonces, aquí no debería haber ni reelección. Qué vergüenza, paisa, ahorita que la pinche ley esa que quieren hacer para la ENE no pasa porque Jorge Cali todavía anda haciendo las cuentas de los ajustes, cuánto le va a tocar aquí, que aquel quiere tanto, el otro quiere más. No. Exactamente, ya cuentan con ese billete en la bolsa. Y todavía no has apelado el chancho. Y ellos ya cada quien anda con su pedazo de lonja. Hacer la cosa aquí. Robert, aquí tiene que haber una depuración total en la política y entrar un nuevo presidente con su nueva gente, pero no gente que está manchada ni que han dado un montón de añales detrás de todo eso. Ahora bien, paisa, ¿cómo le caería a usted como ciudadano americano que para patrón se religiera otra vez? Uy, ahí sí. Me encantaría. Ahí la dejamos, paisa. Bien, compañeros, muchas gracias. Vamos a simplemente palabras de salida, ya por cualquier cosita, porque nos salgamos en buena lid. Alan Peña, gracias por tu participación. Tus palabras de salida, por favor. Resumen. Alan, micrófono. Bueno, gracias compañeros, gracias Roberto, gracias a todos los panelistas. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y sé que cada día un aporte que demos positivo va a servir para que nuestro país salga adelante. Muchas gracias y feliz noche a todos. Muchas gracias. Sigue en el orden el licenciado Emilio Andrade, ¿sí? Sí, solamente pues agradecer la invitación, Roberto, y hacer un llamado al pueblo hondureño, ¿no? Que asuma su papel histórico por la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución de la República y que nuestras instituciones pues hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Ya la ley es clara, la Constitución de la República ya establece cuáles son los parámetros para la elección. No existe reelección en nuestro país. Ya la misma vicepresidenta del Congreso Nacional ya lo ha dicho públicamente en el seno del Congreso. Además, creo yo que ya existen sendas investigaciones, sendos informes de parte de organismos internacionales que le dan ciertos derechos al
pueblo sobre la discrecionalidad de elegir su sistema de gobierno, ¿no? China tiene el suyo, Estados Unidos tiene el suyo, se respeta la soberanía de cada país. En ese sentido, pues creo yo que la justicia social, la justicia económica, la justicia constitucional es la que debe prevalecer permanentemente y que como hondureños estamos llamados a defender la patria de la manera que creamos conveniente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Emilio Andrade. Ha sido una participación excelente, prácticamente a nivel de cátedra, ¿verdad? Ojalá podamos seguir contando con usted, ¿verdad? Un poco cansado Con todo esto, gusto, pero Robert. Con todo gusto. Porque necesitamos en realidad, ¿verdad? Irnos capacitando, informando, ¿verdad? Y le digo, donde haya esos conflictos, esos vacíos, pues desarrollar esas tesis, ¿verdad? Para eso son los convenios internacionales, pues, son esos, ¿verdad? Que se firman, ¿verdad? Para que estén ahí como salida inmediata, ¿verdad? Hay que trabajar en eso, a ver qué es bueno para el país. Licenciado Francisco Flores, adelante. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias y saludos a todos mis compañeros panelistas. Un abrazo a todos. A Mr. Tomás, que brother de toda la vida, pues vamos a tener que convidar un café en un día de esto en Apero Sula. Para la Claro que sí. próxima, Roberto, me traes un gallito de pelea que se llama Tirso Ulloa, el último fascista leninista Que anda por El Salvador. que queda en Comayagua, Anda aquí amigo de la Universidad saludar a Magnil. Bukele. Anda por El Salvador, Tirso. Salió Sí. por El Salvador, de por allá. Sí, allá anda aprendiendo a manejar cárceles. Mira, Roberto, los casos extremos del país se convierten en publicités. Los casos de alta jurisprudencia se convierten en lecciones pasaderas. Entonces, esa lucha permanente entre la política y el derecho tiene que tener una barrera. Tiene que fortalecer una estructura tanto en la parte de los políticos y su techo de operaciones y hasta donde el derecho permite allanarle o limpiarle o facilitarle el camino a los políticos. Yo creo que el abuso político debe ser un delito de pena de muerte. Porque el pueblo cambia, el pueblo se regenera, el pueblo crece, pero no podemos crecer ante la humillación internacional. Yo creo que necesitamos ponerle coto a esto ya. En relevancia, parar todo esto. Porque se está destrozando la sociedad, Roberto. Sí, Partido Liberal siempre firme. ¿Ah? Es que mira, la convicción no se pierde. La convicción no se pierde. Y peor sería andar navegando con diferentes banderas en el pecho como pirata. Al final seguir siendo pirata. Pero mejor sigo siendo liberal bajo el concepto que tengo mis propios principios. Okay. Y me lo respeto. Entonces por eso soy liberal, católico y España. Y me gustan las gordas. Adelante. Licenciado Coto, adelante. Saludos, hermanos. Saludos. Bueno, creo que Francisco es un gran expositor. Hoy estuvo muy brillante. Alan también, bueno, me gustaron personalmente a mí. Me gustó su participación. Creo Hilda también. Hilda creo que también estuvo muy bien. Yo siempre he dicho de que, y soy del criterio muy personal, de que la reelección en Honduras, digamos, no debería de ser con el tipo de ciudadanos que tenemos hasta hoy, pero sí puede ser de que en algún contexto la reelección pueda ser una oportunidad. Los pueblos son dinámicos, los políticos es que no se actualizan conforme los principios de la verdad, de la honestidad y la integridad. Siguen cada día más trabajando como el cangrejo. Cada político dice, no, vamos a poner a este político porque es viejo los políticos, pero es viejo para hacer trampa, para hacer artimaña, pero no para hacer innovaciones que vayan a favor del pueblo. Bueno, yo siempre digo de que de las cosas malas tenemos que sacar cosas buenas y no hay que hacer alarde de lo malo, hay que ser, digamos, positivo. Con mente positiva se transforman los pueblos, con mente negativa
se transforman en odio los pueblos. Entonces, no podemos continuar en un discurso de odio. Bienvenidos todos los que quieran ayudar a Honduras y que se vayan todos los que realmente quieran perjudicar al país. Ese es mi lema. Buenas noches, que Dios les bendiga. No, licenciado Coto, y si hay reelección, que se haga bajo el debido procedimiento, pues, legal, ¿verdad? Tal como está, dice la Constitución. Parece está el plebiscito, está el referéndum, pues. O sea. Así es, así es. Y que se ponga ante el pueblo, que se ponga ante el pueblo. Así es que es porque un buen gobernante, por ejemplo, un buen gobernante, uno quisiera que estuviera de por vida, pero un mal gobernante, uno desea que esos 4 años pasen tan rápido. Entonces, va a depender de la acción positiva que esté haciendo cada gobierno. Si Libre hubiera hecho un buen gobierno, yo hubiera apoyado nuevamente al siguiente de su partido o el mismo que hubiera estado porque me interesa el país. Pero igual cualquier gobierno se hace malo, vamos, ponemos otro. Era tanta la indignación y predisposición de la gente aquí contra Libre, que cuando estábamos en la esquina ahí en la carpeta de Libre, ¿verdad? Y estamos nosotros ahí para darle a orientar, ¿verdad? No, hombre, llegaban en grupos así a querernos linchar. Fíjate bien. No, y entonces cuando yo vi seria la cosa, tuve que armarme y ahí de unos cuates que, hey, acompáñenos acá, estén acá, no se vayan, porque yo, ¿verdad? Solo, y el Carlitos Mejía se me ponía detrás de mí y no quería linchar. Fíjese bien cómo la situación, ¿verdad? Por eso le digo que, bueno, Francisco Alguera, adelante. Buenas noches, compañeros. No, muy bonito, muy dinámico el programa. Yo pienso de que los hondureños debemos de preocuparnos por nuestro país, debemos de luchar por llevar gente fresca. Ese pueblo tiene hambre de justicia, ese pueblo tiene hambre de cambio, ese pueblo tiene hambre de que las cosas realmente mejoren en Honduras. Y yo sí soy fiel creyente que con los partidos tradicionales no se va a lograr. Tiene que venir un ejército nuevo de ideas y pensamientos para que las cosas puedan cambiar. Yo soy fiel a ese pensamiento y las ideas para eso están, pues, para discutirlas, para... Disculpa, cuando dice partidos tradicionales, ¿incluyes a Libre ahí también? Sí, hombre, es la cuestión de lo mismo. Okay. Así perfecto. es. Claro. Licenciada Hilda, adelante. Saludos a todos, a los panelistas. Fue un agrado verlos nuevamente. Sí, me hizo falta Tirso también acá, ¿verdad? Sí, y Roy. Todos estuvieron muy bien. Ahí vamos a seguir luchando por la democracia de nuestro país. El licenciado Luis Cruz. Luis Cruz. El ingeniero Ojara. Sí, Ojara, hace falta. Y me da gusto pues ver aquí a Alan también. Y Ezequías, imagínate que hubiera entrado Ezequías. Y se encuentra con Tomás Andrade. No, hombre, imagínense. Claro, unas felicitaciones aquí al abogado que lo miro por primera vez. Ahí vamos a estar en comunicación, ¿verdad? En este programa. Y felicidades, Robert, por su programa. Este programa que surgió aquí en Los Ángeles y todos, pues, hemos estado ahí involucrados. Gracias. Buenas noches. Ahí está. Alonso Ramón. Sí, buenas noches nuevamente. Quiero felicitar a cada uno de los panelistas porque la verdad todos hablaron muy bonito. Me gustó el programa. Si hay algo que nosotros podríamos hacer es como dice Bukele, va. Lo que pasa es que a los políticos y a los gobiernos, como en Honduras, no les ¿cómo se llama? Ellos mismos están metidos en la delincuencia. Ellos mismos son los delincuentes, los ladrones, los que llevan todo. Si aquí pudiéramos hacer algo como hizo ese hombre, sería un país diferente. Pero como siguen las mismas maras, enredadas con los mismos políticos, los políticos con los militares, entonces todo el tiempo va a ser lo mismo, Robert. Mientras no se limpie los diputados, por ejemplo, hace unos días el Congreso subió las penas para los castigos de las cárceles.
Pero para el político, ¿qué castigo hay si hace algo? Nada. Por ahí empezó Bukele, castigando a los mismos que estaban en la presidencia, y por ahí sucesivamente fue cambiando el país. ¿Qué pasó al momento de cambiar a los políticos y ponerlos en su lugar? Ahí mismo las maras se desvanecieron, ya no pudieron actuar con el poder que actuaban antes. Entonces no es tan difícil, Robert. No es tan difícil cambiar un país, sino que los políticos mismos ellos quieran hacerlo. Como las dice condiciones él. se ven. Es que recuerde que El Salvador pagó un precio de muerte, pues caro, que nosotros afortunadamente no lo pagamos. Nicaragua pagó su precio. O sea, mire, pero bien, yo les agradezco, ¿verdad? Ha sido positivo el programa. Les pido disculpas porque realmente como 5 meses, ¿verdad? Que me descontinué. Perdí una y en vez de conectar el Workplace conecté otro y ahí ya no pudimos. Bueno, ya me quedé corto y como le hago caso al licenciado Flores que me dice, mira Roberto, cuando te reía, mejor déjalo así, no le muevas más, lo va a hacer peor. Entonces me quedé así, ¿verdad? Pero bien, salimos bien, les agradezco, los felicito. Es posible que de este lunes al otro hagamos el siguiente programa, vamos despacio de nuevo calentando motores con el tema del ENE, ¿verdad? Y colaterales, ya saben, porque se va a poner caliente eso del ENE, ¿verdad? Así que muchas gracias, pasen buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Estados artillero. Unidos de América también. Artillero, buenas noches. Saludos. Buenas noches.